No lo creerás a menos que te pase. Soy Daniel Mary, sí, sé lo loco que suena, pero crucé el límite mientras declaraba mis impuestos. Literalmente. Y lo que vi, lo que Jesús me mostró, destrozó todo lo que creía saber sobre el dinero, Trump y el poder. No fue un sueño. No fue imaginación. Fue tan real que despertar se sintió falso. El dólar estadounidense tiene un plan espiritual. Trump forma parte de algo mucho más profundo que la política. No se trata de bandos. Se trata de plazos. Y si todavía estás escuchando, necesito que lo oigas todo. Así que estaba haciendo lo que todo adulto responsable teme, declarar la declaración de la renta. Tenía 3 hojas de cálculo abiertas. Mi café se había enfriado y estaba a punto de enviar la declaración cuando empezó un zumbido insoportable en mis oídos. No doloroso, solo agudo y concentrado, como si alguien sintonizara una radio dentro de mi cerebro. De repente, boom, sentí una opresión en el pecho, la visión se me nubló y la habitación se quedó paralizada. No lo digo metafóricamente. Quiero decir que el tiempo se detuvo literalmente. Daniel. Eso fue todo lo que oí. Mi propio nombre. Suave como un susurro a través de 1000 paredes. Pero, de alguna manera, estaba justo detrás de mí. Ahora, aquí es donde se pone raro. Sin quedarme dormido, sin siquiera sentir que salía de mi cuerpo, estaba en otro lugar. Y ese lugar me resultaba familiar. Pero nunca lo había visto antes. La habitación donde estaba ya no parecía mi oficina en casa. Brillaba, no con luces, sino con una presencia, como si el aire mismo estuviera hecho de recuerdos. Entonces me vi allí sentada, encorvada en el escritorio, con la boca ligeramente abierta, inmóvil como una estatua de mí misma. Debería haber entrado en pánico, pero no lo hice. En cambio, me sentí sostenido, como si ya nada pudiera salir mal, como si hubiera cruzado un umbral, pero no me hubiera caído. Me elevaron. No podía ver quién me sujetaba, pero podía sentir su presencia, como la gravedad a la inversa. Una voz suave preguntó, ¿quieres ver el verdadero valor de lo que acabas de entregar? No lo entendí. Dije, ¿te refieres a mis impuestos? La voz rió entre dientes. ¿Número? La energía tras los números, el pulso tras el papel. Entonces, en un instante, mi entorno cambió. De repente, flotaba sobre un enorme mapa circular, como un globo digital hecho de datos. Pero este globo no mostraba países ni PIB. Mostraba intención. Cada vez que alguien daba, ganaba, retenía o manipulaba dinero, brillaba. Vi líneas brillantes que venían de mi estado, Florida, luego de Washington D.C., luego de China. Luego, un resplandor enorme surgió de lo que parecía Nueva York. Cada transacción cuenta una historia, dijo la voz, pero pocos preguntan de quién es. Entonces llegó el destello, no la luz, sino una descarga. Y así, supe que no estaba allí para aprender números. Estaba allí para aprender las verdades que ocultan los números. Y entonces él dio un paso al frente. Sí, no como lo imaginaba. No con barba ni túnica blanca, sino con ojos que parecían ver a través de átomos. Tranquilo, firme. Dios mío. No había duda. Daniel, dijo, has estudiado lo que el mundo llama dinero. Déjame mostrarte lo que el cielo llama influencia. Y ahí empezó todo. Es difícil de explicar, pero me sentí como si estuviera fuera del tiempo y observándolo, como si alguien hubiera corrido la cortina y me hubiera mostrado cómo funcionaba realmente. Debajo de mí, aún podía ver mi cuerpo encorvado sobre la laptop. Pero alrededor de eso, hilos de acontecimientos se desenredaron en todas direcciones. Decisiones pasadas, resultados futuros, todo enredado como hilos en un telar. Entonces vi algo más. Una onda. No agua,
sino decisiones. Cada acción financiera que la gente tomaba generaba ondas. Algunas grandes, otras pequeñas, pero todas impactando a otras en ciudades, estados e incluso océanos. Jesús estaba a mi lado ahora, sin brillar, solo presente. Crees que el tiempo es lineal porque tus ojos son limitados, dijo con dulzura. Pero todo lo que haces resuena hacia adelante y hacia atrás, incluso pagar impuestos. Reí un poco nerviosa. Así que no solo hice clic en enviar. Inicié una reacción en cadena. Sonrió. No, Daniel. Te uniste a una. Observé cómo ese único clic enviaba un pulso que interactuaba con otros, negocios, donaciones, sobornos, ofrendas, todo flotando, todo moviéndose con un propósito. Entonces vi aparecer un nombre en la pantalla ondulada como una etiqueta en una ola. Trump. Espera, ¿por qué él? Jesús me miró como si ya lo supiera. ¿Sabes por qué algunos nombres influyen más que otros?, preguntó. Me refiero a influencia, riqueza. Inclinó la cabeza. Número porque su presencia es permiso. ¿Qué significa eso? Señaló el globo terráqueo y vi momentos de la historia pasar rápidamente. Nixon, Reagan, Roosevelt. Todas sus decisiones desencadenaron patrones enormes, como fichas de dominó entre naciones. Entonces el nombre de Trump resurgió, vinculado a los cambios económicos, la fortaleza del dólar e incluso a las decisiones políticas en lugares como India, África y Corea del Sur. Las decisiones de algunos se sintieron como un empujón. Las suyas como un trueno. La gente cree que el poder está en la política, dijo Jesús. Pero el poder reside en los patrones. Trump los desencadena. De repente, las ondas se convirtieron en sonido. Voces, oraciones, conversaciones, argumentos, simpatizantes que lo llamaban un hombre elegido, otros que lo llamaban peligroso. Y aún así, su nombre pesaba, no por su fama, sino por su función. Pregunté, ¿entonces es elegido? Jesús no respondió como esperaba. Todos son elegidos, dijo, pero pocos aceptan la plena responsabilidad. Entonces veo algo que todavía me conmueve. Una escena silenciosa. Trump solo, rezando, sin montaje, sin cámara, solo un ser humano, cansado, cuestionando. Y me di cuenta de que, independientemente de lo que creamos saber, siempre hay otra capa bajo la superficie. Esta parte es la más difícil de explicar, pero también la más sanadora. Tras ver las ondas, me sentí atraída hacia lo que solo puedo llamar el centro de la presencia. No era exactamente una habitación, pero se sentía como un santuario construido con recuerdos y luz. El aire mismo se sentía vivo, como si no estuviera en él. Era parte de él. Jesús seguía conmigo, pero ahora podía sentirlo incluso cuando no lo veía. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no debía ver con los ojos. Tenía que sentir con algo más profundo. Daniel. Su voz volvió a oírse. Has leído las escrituras, pero nunca has estado dentro de una. Dije, ¿qué quieres decir? De repente, sin previo aviso, sentí Juan 1:1. Como si el versículo no estuviera escrito en papel. Era una sala de estar. Estaba dentro de él, rodeado por la palabra. Fue entonces cuando comprendí que el cielo no se basa en dogmas. Se basa en la relación, en la palabra que cobra vida en ti. Y sentí esa presencia. No era el poder de Dios. Era su familiaridad. Me conocían hasta en cada negocio fallido, cada diezmo retenido, cada vez que maldecía a Hacienda en voz baja. Y aún así, era amado. Sin vergüenza, solo exposición y paz. Recuerdo haberle preguntado algo en lo que ni siquiera había pensado en años. ¿Por qué siempre sentía que no hacía lo suficiente? Y él dijo, porque confundiste valor con rendimiento. Me quedé atónito, pero pensé que te decepcionarías.
respondió con tanta dulzura que algo dentro de mí se deshizo. Daniel, no estoy aquí para sopesar tus defectos. Estoy aquí para despertar tu propósito. Luego me mostró un espejo, no de mi rostro, sino de cada persona a la que he ayudado económicamente. Viejos clientes, familiares, un desconocido al que una vez le di dinero en efectivo a la salida de una gasolinera. Y cada acto, por pequeño que fuera, brillaba. Cada vez que usas el dinero para bendecir, no para cargar, dijo, te alineas con la moneda del cielo. Y nunca olvidaré las siguientes palabras. Permítanme mostrarles que controla su moneda y quién intentó controlarla. Nos movimos de nuevo, esta vez más rápido, casi como si el lugar respondiera a la mente. De repente, me encontré ante lo que parecía una bóveda de luz. Pero en lugar de oro o monedas, contenía nombres. Nombres de personas superpuestos en campos brillantes. ¿Qué es esto?, pregunté. Jesús dijo, este es el libro de la confianza. Lo miré con más atención. La relación de cada persona con el dinero, cómo lo ganó, por qué lo gastó y a quién sirvió, estaba registrada aquí, no para juzgar, sino para analizar patrones. Entonces dijo la frase que aún resuena en mi cabeza, mira el dinero y te mostraré a la gente. Agitó la mano y los nombres empezaron a cambiar. Cada uno se relacionaba con economías, líderes e industrias. Un nombre brillaba con fuerza, el dólar estadounidense. Y bajo él vi a miles de personas, inversores, políticos, trabajadores, cabilderos, todos alimentando una sola moneda como ríos en un mar. Este dólar, dijo, ha sido un refugio y una espada. Luego añadió, pero el verdadero poder detrás de él no es el papel. Es la creencia. Le pregunté qué significaba eso, y me respondió, cada dólar está respaldado por la confianza. Si esa confianza se rompe, el valor se derrumba, no solo financieramente, sino también espiritualmente. Luego me mostró países que se alejaban del dólar, China, Rusia, incluso algunas naciones de África. Presten atención a los aranceles, dijo. No son solo económicos, son proféticos. Revelan dónde depositan su confianza las naciones. Vi momentos como versiones fantasma de titulares de noticias donde las batallas arancelarias no eran solo políticas. Estaban poniendo a prueba la lealtad espiritual. Entonces Jesús me miró y dijo, el mayor enemigo de cualquier economía es el miedo. Y el enemigo siempre intenta infundir miedo mediante el control manipulado de la moneda. Y entonces, casi como un terremoto en el espíritu, vi una onda expansiva de advertencia en el libro de cuentas. Cuando el mundo olvida quien provee, comienza a adorar lo que está impreso. Me miró fijamente. Dile que el dinero es una herramienta, pero las personas son el tesoro. Vengan conmigo, dijo Jesús, y de repente estábamos parados sobre lo que parecía un puente hecho de pergaminos. Miles de ellos, todos de papel, pero con un brillo tenue. Cada uno representaba un momento de la historia financiera. No sé cómo lo supe. Simplemente lo supe. Jesús bajó la vista hacia un grueso pergamino bajo nuestros pies. Mira esto. Se desarrolló como una película. Y vi escenas que nunca me habían enseñado en la escuela. Gente firmando documentos en salas iluminadas por velas. No presidentes, sino banqueros, industriales, líderes espirituales. Vi sus intenciones. No solo lo que escribieron, sino lo que significaban. ¿Qué es esto?, pregunté. El nacimiento espiritual del dólar, respondió. Resulta que el poder del dólar no nació en 1776 ni en la Reserva Federal. Nació de un acuerdo, un pacto invisible entre la confianza, el trabajo y la fe. Vi que el valor inicial no se trataba del oro. Se trataba de la alineación. Se confiaba en el dólar porque quienes lo respaldaban estaban alineados con un sentido de servicio, no de dominación. Pero entonces el pergamino cambió.
Vi momentos en que esa alineación se quebró. Guerras, corrupción, codicia. Lentamente, la energía del dólar cambió. Literalmente podía sentir cómo pasaba del azul claro al gris apagado, de la generosidad a la manipulación. Pregunté, entonces, ¿rompimos el pacto original? Jesús respondió con dulzura, no se rompió. ¿Se olvidó? Luego me mostró momentos en los que volvía a la vida, la caridad durante la Gran Depresión, la ayuda tras desastres naturales, movimientos de generosidad. Él los llamó reinicios monetarios del corazón. Pero, ¿por qué es importante ahora?, pregunté. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de algo antiguo. Porque el mundo está a punto de cuestionar todo lo que creía sobre el valor, y el dólar se pondrá a prueba, no por gráficos, sino por la conciencia. Vi a gente de todo el mundo acumulando, teniendo, intercambiando. Y en algunas naciones, el dinero parecía polvo, esfumado antes de siquiera gastarlo. Y aún así, repetía, la creencia lo hace real, pero solo el propósito le da poder. No mencioné a Trump. Jesús lo hizo. Aún estábamos cerca de los pergaminos cuando se giró hacia mí y dijo, ¿te preguntas por qué ese nombre sigue apareciendo? Asentí. Está en todas partes, incluso aquí. Me miró con una expresión que jamás olvidaré. Ni divertida, ni enojada, simplemente consciente. Porque no es solo un hombre. Es un espejo. Eso me desconcertó. ¿Un espejo? Sí. Un reflejo de lo que la gente teme, lo que espera y lo que niega en sí misma. Luego me llevó de vuelta a ese mapa de ondas, el de las decisiones financieras. Y vi a Trump de nuevo, con el rostro no de orgullo, sino de presión. Y detrás de él había contratos espirituales literales, promesas, asignaciones. Jesús dijo, hay personas elegidas para perturbar, para exponer, para despertar la superficie para que lo que está debajo finalmente pueda sanar. Susurré, así que no es perfecto. Ningún hombre lo es, dijo, pero la perfección nunca fue la tarea. Catalizador sí lo fue. Tuve una visión de 2016, pero no desde afuera. Me sumergí en los pensamientos de la gente, votantes, manifestantes, escépticos. Algunos oraron con esperanza. Otros lloraron confundidos. Sin embargo, todos se sintieron espiritualmente activados, conmovidos. Ese era el punto. Jesús dijo, no quién ganó, sino quién despertó. Luego dijo algo que realmente me impactó. Algunos hombres lideran, otros dividen, pero unos pocos, solo unos pocos, están llamados a dividir. Para que la verdad finalmente pueda liderar. Pregunté, ¿y qué pasa ahora, en 2025 y más allá? Me mostró un reloj en cuenta regresiva, no para una elección, sino para una decisión, un momento en el que la verdad chocaría con la comodidad. Y volví a ver a Trump, pero no entre multitudes ni micrófonos. Estaba solo, reflexivo, como un hombre que sabe demasiado y puede decir muy poco. Jesús no dijo si volvería al cargo. Ese no era el punto. Dijo, el mundo no necesita otro rey. Se necesita gente dispuesta a ver lo que ocultan los reyes. Y Trump, ya sea que la gente lo ame o lo odie, fue la chispa que hizo que la gente volviera a mirar. Ahora bien, esta parte cambió todo lo que creía sobre la economía global. Jesús me llevó a lo que parecía un muro enorme, como un tapiz extendido sobre las estrellas. Y en esa pared había símbolos brillantes. Vi el yen, el euro, la rupia, la libra y, por supuesto, el dólar. Pero no eran logotipos. Eran símbolos vivos, firmas espirituales. Cada moneda vibraba con emoción. El yen vibraba con disciplina y moderación. El euro vibraba con la negociación. La rupia transmitía resiliencia y dolor. El dólar tenía múltiples capas: poder, miedo, generosidad, dominio.
No son solo monedas, explicó Jesús. Son la memoria emocional de la intención de una nación. Eso me impactó profundamente. Un momento, entonces, cuando un país imprime dinero, ¿imprime algo más que valor? Asintió. Imprime acuerdos. Si ese acuerdo es egoísta, la moneda se fractura. Si es generoso, la moneda perdura. Vi cómo naciones enteras habían cambiado su imagen al cambiar sus valores. Un país, antes conocido por su paz, se había vuelto ansioso, su moneda se había devaluado. Otro, pobre en riqueza pero rico en fe, brillaba como el oro. Entonces le pregunté, ¿y qué hay de Estados Unidos? No respondió de inmediato. Me acompañó hasta el símbolo del dólar en la pared. Era brillante, pero tenía grietas. Esta imagen es antigua, dijo. Antes se basaba en pactos, pero ahora flirtea con el control. ¿Será por eso que hay inflación?, pregunté. Es un síntoma, dijo. La raíz es la desalineación. Cuando la confianza se usa para obtener ganancias y no para administrar, la economía se vuelve ruidosa e inestable. Entonces tocó el símbolo y parpadeó. Todavía tienes una ventana, dijo. Pero la firma debe reescribirse con generosidad intencionada, no con impuestos forzados. Y sabía que no solo hablaba de los gobiernos. Hablaba de nosotros. Nos trasladamos de nuevo, esta vez a lo que parecía una biblioteca construida con sonido. Cada libro vibraba, literalmente zumbaba como si contuviera ecos vivos. El espacio era infinito, pero no me sentí perdido. Me sentí guiado. Dijo Jesús, es el archivo de la profecía económica. Agitó la mano y los libros flotaron hacia nosotros. Algunos eran de un dorado brillante, otros de un gris opaco. Cada uno era un plan del futuro financiero de una nación, no inamovible, sino lleno de posibilidades. Estas no son predicciones, aclaró. Son propuestas basadas en decisiones actuales. Vi uno titulado Estados Unidos 2025 a 2035. Lo abrió. Dentro no vi gráficos ni tablas. Vi personas, familias, empresarios, legisladores, niños. Todos reaccionando a los acontecimientos financieros. Algunos impulsados por el miedo, otros por la fe. Algunos se derrumbaron bajo presión, otros prosperaron ante la adversidad. Entonces vi el término economías respaldadas por la fe. ¿Qué es eso?, pregunté. Es cuando un pueblo construye con propósito, no con pánico. Entonces vi un libro paralelo. El mismo título, pero este era sombrío. Dentro había advertencias, manipulación, censura de la disidencia, monedas digitales apresuradas sin control moral. ¿Cuál ocurre?, pregunté con el corazón acelerado. Jesús cerró ambos libros. Eso depende de si mi pueblo recuerda quién es realmente su proveedor. Entonces me miró con intensa claridad. Diles que la estabilidad no vendrá de los sistemas. Vendrá de la administración. Me quedé en silencio, abrumado, pero también entusiasmado. Tenía que llevar esto de vuelta. Déjame mostrarte cómo se ha protegido el dólar. Jesús habló mientras caminábamos a través de lo que parecía una cúpula invisible sobre la tierra, como una atalaya que vigilaba las corrientes económicas en lugar de los sistemas meteorológicos. Señaló diferentes rutas comerciales, que flotaban como vetas brillantes a través de los continentes, barcos en movimiento, bienes en intercambio, pulsos invisibles que subían y bajaban como mareas. Entonces me detuvo. ¿Ves eso? Señaló lo que parecía una delgada red dorada extendida sobre Estados Unidos. Eso es lo que llaman influencia económica. Pero aquí, en este lugar, lo vemos como un escudo anticonfianza. ¿Blindaje anticonfianza?, pregunté, observando cómo esta red se atenuaba cuando se implementaban ciertas políticas y brillaba con más fuerza cuando otras se alineaban con la justicia. Jesús explicó,
El dólar estadounidense ha estado protegido durante décadas, no solo por el ejército o el mercado, sino por un pacto espiritual más profundo que recompensa la equidad en el comercio. Siempre que la nación honraba la equidad, el escudo se engrosaba. Siempre que explotaba a otros, el escudo se quebró. Entonces me mostró eventos específicos, guerras arancelarias, tratados, momentos en los que líderes actuaron por miedo y momentos en los que otros actuaron con discernimiento. Vi cómo estas decisiones no eran solo ajedrez económico. Eran pruebas espirituales. Dijo, cada vez que se impone un arancel, el cielo escucha el motivo. Era para controlar o corregir. Esa frase me impactó como un rayo. Continuó, les han enseñado aranceles y negociaciones, pero nosotros los vemos como palancas espirituales, maneras de revelar el corazón de una nación. Entonces Jesús me permitió escuchar las oraciones de los pequeños agricultores de otros países que claman por justicia, y las silenciosas oraciones en las salas de juntas de los empresarios éticos de Estados Unidos que intentan arreglar las cosas sin perderlo todo. Estas oraciones importan más que las sanciones. Dijo, el cielo no se mueve por la moneda, sino por la conciencia. Y luego añadió, si el escudo alguna vez falla, no será por culpa de un poder extranjero. Será porque la justicia fue reemplazada por la fuerza. A continuación, entramos en lo que solo puedo describir como una catedral de ecos, alta, infinita y viva. Las paredes relucían con conversaciones, tratos y acuerdos silenciosos alcanzados a través de los océanos. Pero estos no eran solo acuerdos comerciales. Eran huellas espirituales del comercio global. Jesús dijo que esto es la sala de la intención global. Vi mesas, no físicas, sino energéticas, donde las decisiones de los líderes se sentaban como contratos invisibles. Cada acuerdo comercial, embargo y asociación no solo afectaba a los países. Afectó los campos energéticos de las personas, su estabilidad, su esperanza. Me llevó a una mesa iluminada y me dijo, mira. Era un acuerdo comercial entre dos naciones, una grande y la otra en desarrollo. En teoría, parecía beneficioso para ambas. Pero aquí vi algo oculto, pagos insuficientes, riesgos desiguales, explotación sutil. Ese acuerdo parecía justo, pero dejó a una de las partes espiritualmente endeudada. Jesús dijo, vi cómo las consecuencias emocionales se extendían por las comunidades, desempleo, resentimiento, sufrimiento silencioso. Nunca me di cuenta de que la intención detrás del papeleo importa más que el papel mismo. Luego me llevó a otra mesa. Esta vez, un pequeño y humilde contrato entre dos países vecinos. Un comercio modesto, pero un esfuerzo sincero por apoyarse mutuamente. Ese acuerdo brilló. Esto, dijo, resuena con una bendición. Me mostró cómo cada transacción realizada desde la dignidad compartida multiplica la moneda espiritual, mientras que las realizadas desde el control crean pobreza silenciosa incluso en lugares ricos. Luego dijo algo que nunca olvidaré, sus economías terrenales suben y bajan, pero sus economías espirituales son permanentes. La tierra puede intercambiar bienes, pero el cielo intercambia motivos. Y en ese momento me di cuenta de que habíamos estado viendo los números equivocados. Jesús hizo una pausa y me preguntó, ¿te gustaría ver qué pasa cuando se ignora el orden espiritual? Dudé, será pesado. Asintió suavemente, pero era necesario. Tocó lo que parecía una cortina fina, y al instante me mostró una versión del mundo donde la verdad estaba silenciada. Una versión donde las naciones se movían solo por lucro. Sin oración, sin justicia, sin integridad, solo una fría estrategia. No era caos, pero estaba vacío. Hermosos edificios, líderes ricos, pero ojos vacíos. La gente caminaba con riqueza, pero sin paz. Escuché risas sin calidez. Vi noticias que parecían inteligentes, pero no transmitían la verdad. Aquí, Jesús dijo, la moneda no se controla por el valor, sino por el miedo.
Entonces vi cómo los billetes se desmoronaban en las manos de la gente, no físicamente, sino con energía. Tenían dinero, pero ya no significaba nada. No podía comprar la alegría. No podía comprar la confianza. No podía calmar la ansiedad. Y cuando una nación intentaba ascender, otras la derribaban. No con la guerra, sino con la manipulación del comercio, la desinformación y la codicia oculta tras las políticas. Esto es lo que sucede, dijo, cuando las naciones rechazan las leyes espirituales del orden, el honor, la humildad y la administración. Luego me mostró parlamentos sin oración, iglesias vacías, museos convertidos en museos, líderes que portaban cruces pero ignoraban el llamado a la justicia. Pero no me dejó allí. Volvió a correr la cortina. Le pregunté, ¿por qué me enseñaste eso? Respondió, para que lo entendieras. La libertad es frágil cuando no está arraigada en la ley espiritual. Vi que el desorden no empieza con la política. Empieza cuando un pueblo olvida su identidad espiritual y se entrega a sistemas sin alma. No pude evitarlo. Después de ver todas estas escenas, las ondas globales, el escudo del dólar, las salas de comercio espirituales, un nombre aparecía una y otra vez, Trump. Así que finalmente pregunté, Señor, ¿por qué siempre está en el centro de todo? Jesús se volvió hacia mí. Porque la gente proyectaba su impotencia en él. No lo entendía. Continuó, se convirtió en un símbolo, no solo político, sino espiritual. La gente no veía a un hombre. Veían un detonante de esperanza, de miedo, de cambio, de retorno. Entonces dijo, la mayoría de la gente no respondió a sus acciones. Respondieron a lo que él despertó en su interior. Pregunté, ¿pero qué lleva consigo? Jesús me mostró una visión extraña. Una antorcha pesada, tallada, no ardía con llama, sino que latía como un corazón latente. Trump la sostenía, pero no con orgullo. Le temblaban las manos. Pocos conocen el peso de ser un pararrayos, dijo Jesús. Luego me mostró una cronología. La vida de Trump, sus primeras visiones, sus tareas retrasadas, las interrupciones divinas y algo inesperado. Oraciones. Vi a personas de las que nunca había oído hablar imponiéndole las manos en habitaciones silenciosas. Intercesoras, guerreras, abuelas, personas de profunda fe que nunca acapararon titulares. No necesitas estar de acuerdo con él, dijo Jesús. Pero debes comprender su papel sin juzgar, sin suposiciones, pregunté. Entonces, es el elegido. Sonrió. ¿Elegido para qué, Daniel? Eso me detuvo. Jesús continuó. Él fue elegido para sacudir la tierra, pero le corresponde al pueblo construir lo que se mantenga después del temblor. Entonces me miró con mucha seriedad. Diles, no toda tormenta es enviada para destruir. Algunas son enviadas para revelar los cimientos. Y en ese momento, finalmente entendí. La verdadera historia nunca fue sobre el hombre. Se trataba de lo que el hombre despertó en nosotros. Jesús levantó la mano y el mundo pareció expandirse. No como el paso del tiempo, sino como las páginas de un libro que se abren. Mira, dijo. Estas son las alineaciones que se están formando. Ahora, ante mí, apareció lo que parecía un mapa celestial, no de estrellas, sino de monedas y naciones unidas por hilos de decisión. Se movían y realineaban como placas tectónicas hechas de confianza. Y ciertos años brillaban con más intensidad que otros. El periodo de 2025 a 2030 brillaba con un azul intenso, casi como la calma antes de una ola. Pero debajo, vi capas moviéndose. Naciones cambiando sigilosamente sus rutas comerciales, ignorando a viejos aliados, probando monedas alternativas, susurré. ¿Es este el comienzo de un colapso? No, dijo Jesús con dulzura. Es el comienzo de la consolidación. El mundo no se está desmoronando.
Se está reorganizando por la fuerza en algunos lugares, por la fe en otros. Luego me mostró Estados Unidos y vi dos futuros, uno junto al otro. En uno, el dólar estadounidense se mantuvo fuerte, pero solo porque la gente volvió a la generosidad. Las economías locales florecieron y la humildad moldeó el comercio. En el otro, el dólar fue reemplazado, no de la noche a la mañana, sino lentamente, por una construcción digital sin conciencia. Parecía eficiente, pero me producía una frialdad que podía sentir en el pecho. Entonces vi naciones formando agrupaciones casi como tribus económicas, no solo por región, sino por alineamiento espiritual. Algunos grupos se formaron a partir de códigos morales compartidos, integridad, administración y cooperación. Otros se construyeron en torno al control, la deuda y la influencia secreta. Estas no son alianzas geográficas, explicó Jesús. Son alianzas de valores. Luego señaló algo que nunca olvidaré. Una línea de tiempo con forma de embudo. En la cima había distracciones, noticias de famosos, publicidad exagerada, división social. Pero al final había una puerta. Una etiquetada como, 2030, la gran elección. ¿Qué es eso?, pregunté. Dijo que es el umbral entre los sistemas de control y los sistemas de confianza. Y nosotros, la gente común, decidimos cuál sobrevive. De repente, el término cayó en mi espíritu como un trueno. Reversión monetaria. No sabía si era algo que ya había sucedido o algo que estaba por venir. Pero lo sentí como una vibración en la columna vertebral. Miré a Jesús. ¿Qué significa? Respiró hondo. No es un solo evento. Es una secuencia. Una raíz oculta de cómo la humanidad define el intercambio. Me mostró el dinero físico, luego el digital, y luego algo más. Parecía la energía misma, el carácter hecho tangible. ¿Qué es eso?, pregunté. Eso, dijo, es la verdadera moneda del cielo. La intención. Luego me mostró cómo la Tierra atraviesa tres grandes fases económicas, y estábamos al borde de la segunda. Economía transaccional, dinero por bienes. Economía conductual, dinero por acceso, datos, influencia. Economía espiritual, influencia basada en la frecuencia, la integridad y el impacto comunitario. El cambio de rumbo, dijo, ocurre cuando el mundo alcanza el punto crítico donde las personas dejan de confiar en el sistema y empiezan a confiar más entre sí. Pero había una advertencia: si el sistema detecta ese cambio demasiado pronto, acelerará el control artificial mediante restricciones, políticas inteligentes e incluso incentivos que parecen libertad, pero que endurecen la conciencia. Me mostró un futuro donde se ofrece seguridad a cambio de obediencia. Pero conlleva costos ocultos, vigilancia, sistemas de puntuación manipulados y aislamiento de los disidentes. Pero dijo, si suficientes personas despiertan, esta reversión se vuelve pacífica. Las monedas locales florecen. El trueque regresa. La habilidad reemplaza el estatus. Pregunté, ¿sobrevivirá el dólar? Jesús respondió sin pestañear. El dólar sobrevivirá mientras sobreviva su espíritu, humildad, generosidad y justicia. Si se vuelve orgulloso, controlador o explotador, se revierte. Y luego dijo, observen los sistemas que promueven la comodidad sin consciencia. Esas serán las herramientas de la distracción. Me quedé sin aliento por un instante, no por miedo, sino por la comprensión. Estamos al borde del abismo, y la mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. Siempre pensé que la oración era algo personal, algo que se susurra antes de dormir o se grita con desesperación. Pero en ese lugar, vi la oración como infraestructura, los caminos invisibles bajo las naciones, el cableado detrás de las decisiones. Jesús me llevó a una cámara de ecos donde las oraciones sin respuesta de la gente flotaban como una luz suspendida. Agricultores, maestros, madres solteras, inmigrantes, empresarios, todos clamando por estabilidad, justicia y propósito.
Vi ángeles recogiendo esas oraciones. Conversaciones, argumentos, simpatizantes que lo llamaban un hombre elegido, otros que lo llamaban peligroso. Y aún así, su nombre pesaba, no por su fama, sino por su función. Pregunté, ¿entonces es elegido? Jesús no respondió como esperaba. Todos son elegidos, dijo, pero pocos aceptan la plena responsabilidad. Entonces veo algo que todavía me conmueve. Una escena silenciosa. Trump solo, rezando, sin montaje, sin cámara, solo un ser humano, cansado, cuestionando. Y me di cuenta de que, independientemente de lo que creamos saber, siempre hay otra capa bajo la superficie. Esta parte es la más difícil de explicar, pero también la más sanadora. Tras ver las ondas, me sentí atraída hacia lo que solo puedo llamar el centro de la presencia. No era exactamente una habitación, pero se sentía como un santuario construido con recuerdos y luz. El aire mismo se sentía vivo, como si no estuviera en él. Era parte de él. Jesús seguía conmigo, pero ahora podía sentirlo incluso cuando no lo veía. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no debía ver con los ojos. Tenía que sentir con algo más profundo. ¿Daniel? Su voz volvió a oírse. Has leído las Escrituras, pero nunca has estado dentro de una. Dije, ¿qué quieres decir? De repente, sin previo aviso, sentí Juan 1:1. Como si el versículo no estuviera escrito en papel. Era una sala de estar. Estaba dentro de él, rodeado por la palabra. Fue entonces cuando comprendí que el cielo no se basa en dogmas. Se basa en la relación, en la palabra que cobra vida en ti. Y sentí esa presencia. No era el poder de Dios. Era su familiaridad. Me conocían hasta en cada negocio fallido, cada diezmo retenido, cada vez que maldecía a Hacienda en voz baja. Y aún así, era amado. Sin vergüenza, solo exposición y paz. Recuerdo haberle preguntado algo en lo que ni siquiera había pensado en años. ¿Por qué siempre sentía que no hacía lo suficiente? Y él dijo, porque confundiste valor con rendimiento. Me quedé atónito, pero pensé que te decepcionarías. Respondió con tanta dulzura que algo dentro de mí se deshizo. Daniel, no estoy aquí para sopesar tus defectos. Estoy aquí para despertar tu propósito. Luego me mostró un espejo, no de mi rostro, sino de cada persona a la que he ayudado económicamente. Viejos clientes, familiares, un desconocido al que una vez le di dinero en efectivo a la salida de una gasolinera. Y cada acto, por pequeño que fuera, brillaba. Cada vez que usas el dinero para bendecir, no para cargar, dijo, te alineas con la moneda del cielo. Y nunca olvidaré las siguientes palabras. Permítanme mostrarles que controla su moneda y quién intentó controlarla. Nos movimos de nuevo, esta vez más rápido, casi como si el lugar respondiera a la mente. De repente, me encontré ante lo que parecía una bóveda de luz. Pero en lugar de oro o monedas, contenía nombres. Nombres de personas superpuestos en campos brillantes. ¿Qué es esto?, pregunté. Jesús dijo, este es el libro de la confianza. Lo miré con más atención. La relación de cada persona con el dinero, cómo lo ganó, por qué lo gastó y a quién sirvió, estaba registrada aquí, no para juzgar, sino para analizar patrones. Entonces dijo la frase que aún resuena en mi cabeza, mira el dinero y te mostraré a la gente. Agitó la mano y los nombres empezaron a cambiar. Cada uno se relacionaba con economías, líderes e industrias. Un nombre brillaba con fuerza, el dólar estadounidense. Y bajo él vi a miles de personas, inversores, políticos, trabajadores, cabilderos, todos alimentando una sola moneda como ríos en un mar. Este dólar, dijo, ha sido un refugio y una espada. Luego añadió, pero el verdadero poder detrás de él no es el papel. Es la creencia. Le pregunté qué significaba eso, y me respondió,
Cada dólar está respaldado por la confianza. Si esa confianza se rompe, el valor se derrumba, no solo financieramente, sino también espiritualmente. Luego me mostró países que se alejaban del dólar, China, Rusia, incluso algunas naciones de África. Presten atención a los aranceles, dijo. No son solo económicos, son proféticos. Revelan dónde depositan su confianza las naciones. Vi momentos como versiones fantasma de titulares de noticias donde las batallas arancelarias no eran solo políticas. Estaban poniendo a prueba la lealtad espiritual. Entonces Jesús me miró y dijo, el mayor enemigo de cualquier economía es el miedo. Y el enemigo siempre intenta infundir miedo mediante el control manipulado de la moneda. Y entonces, casi como un terremoto en el espíritu, vi una onda expansiva de advertencia en el libro de cuentas. Cuando el mundo olvida a quien provee, comienza a adorar lo que está impreso. Me miró fijamente. Dile que el dinero es una herramienta, pero las personas son el tesoro. Vengan conmigo, dijo Jesús, y de repente estábamos parados sobre lo que parecía un puente hecho de pergaminos. Miles de ellos, todos de papel, pero con un brillo tenue. Cada uno representaba un momento de la historia financiera. No sé cómo lo supe. Simplemente lo supe. Jesús bajó la vista hacia un grueso pergamino bajo nuestros pies. Mira esto. Se desarrolló como una película. Y vi escenas que nunca me habían enseñado en la escuela. Gente firmando documentos en salas iluminadas por velas. No presidentes, sino banqueros, industriales, líderes espirituales. Vi sus intenciones. No solo lo que escribieron, sino lo que significaban. ¿Qué es esto?, pregunté. El nacimiento espiritual del dólar, respondió. Resulta que el poder del dólar no nació en 1776 ni en la Reserva Federal. Nació de un acuerdo, un pacto invisible entre la confianza, el trabajo y la fe. Vi que el valor inicial no se trataba del oro. Se trataba de la alineación. Se confiaba en el dólar porque quienes lo respaldaban estaban alineados con un sentido de servicio, no de dominación. Pero entonces el pergamino cambió. Vi momentos en que esa alineación se quebró. Guerras, corrupción, codicia. Lentamente, la energía del dólar cambió. Literalmente podía sentir cómo pasaba del azul claro al gris apagado, de la generosidad a la manipulación. Pregunté, entonces, ¿rompimos el pacto original? Jesús respondió con dulzura, no se rompió. ¿Se olvidó? Luego me mostró momentos en los que volvía a la vida, la caridad durante la Gran Depresión, la ayuda tras desastres naturales, movimientos de generosidad. Él los llamó reinicios monetarios del corazón. Pero, ¿por qué es importante ahora?, pregunté. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de algo antiguo. Porque el mundo está a punto de cuestionar todo lo que creía sobre el valor, y el dólar se pondrá a prueba, no por gráficos, sino por la conciencia. Vi a gente de todo el mundo acumulando, temiendo, intercambiando. Y en algunas naciones, el dinero parecía polvo, esfumado antes de siquiera gastarlo. Y aún así, repetía, la creencia lo hace real, pero solo el propósito le da poder. No mencioné a Trump. Jesús lo hizo. Aún estábamos cerca de los pergaminos cuando se giró hacia mí y dijo, ¿te preguntas por qué ese nombre sigue apareciendo? Asentí. Está en todas partes, incluso aquí. Me miró con una expresión que jamás olvidaré. Ni divertida, ni enojada, simplemente consciente. Porque no es solo un hombre. Es un espejo. Eso me desconcertó. ¿Un espejo? Sí. Un reflejo de lo que la gente teme, lo que espera y lo que niega en sí misma. Luego me llevó de vuelta a ese mapa de ondas, el de las decisiones financieras. Y vi a Trump de nuevo, con el rostro no de orgullo, sino de presión. Y detrás de él había contratos,
contratos espirituales literales, promesas, asignaciones. Jesús dijo, hay personas elegidas para perturbar, para exponer, para despertar la superficie para que lo que está debajo finalmente pueda sanar. Susurré, así que no es perfecto. Ningún hombre lo es, dijo, pero la perfección nunca fue la tarea. Catalizador sí lo fue. Tuve una visión de 2016, pero no desde afuera. Me sumergí en los pensamientos de la gente, votantes, manifestantes, escépticos. Algunos oraron con esperanza. Otros lloraron confundidos. Sin embargo, todos se sintieron espiritualmente activados, conmovidos. Ese era el punto. Jesús dijo, no quién ganó, sino quién despertó. Luego dijo algo que realmente me impactó. Algunos hombres lideran, otros dividen, pero unos pocos, solo unos pocos, están llamados a dividir. Para que la verdad finalmente pueda liderar. Pregunté, ¿y qué pasa ahora, en 2025 y más allá? Me mostró un reloj en cuenta regresiva, no para una elección, sino para una decisión, un momento en el que la verdad chocaría con la comodidad. Y volví a ver a Trump, pero no entre multitudes ni micrófonos. Estaba solo, reflexivo, como un hombre que sabe demasiado y puede decir muy poco. Jesús no dijo si volvería al cargo. Ese no era el punto. Dijo, el mundo no necesita otro rey. Se necesita gente dispuesta a ver lo que ocultan los reyes. Y Trump, ya sea que la gente lo ame o lo odie, fue la chispa que hizo que la gente volviera a mirar. Ahora bien, esta parte cambió todo lo que creía sobre la economía global. Jesús me llevó a lo que parecía un muro enorme, como un tapiz extendido sobre las estrellas. Y en esa pared había símbolos brillantes. Vi el yen, el euro, la rupia, la libra y, por supuesto, el dólar. Pero no eran logotipos. Eran símbolos vivos, firmas espirituales. Cada moneda vibraba con emoción. El yen vibraba con disciplina y moderación. El euro vibraba con la negociación. La rupia transmitía resiliencia y dolor. El dólar tenía múltiples capas: poder, miedo, generosidad, dominio. No son solo monedas, explicó Jesús. Son la memoria emocional de la intención de una nación. Eso me impactó profundamente. Un momento, entonces, cuando un país imprime dinero, ¿imprime algo más que valor? Asintió. Imprime acuerdos. Si ese acuerdo es egoísta, la moneda se fractura. Si es generoso, la moneda perdura. Vi cómo naciones enteras habían cambiado su imagen al cambiar sus valores. Un país, antes conocido por su paz, se había vuelto ansioso, su moneda se había devaluado. Otro, pobre en riqueza pero rico en fe, brillaba como el oro. Entonces le pregunté, ¿y qué hay de Estados Unidos? No respondió de inmediato. Me acompañó hasta el símbolo del dólar en la pared. Era brillante, pero tenía grietas. Esta imagen es antigua, dijo. Antes se basaba en pactos, pero ahora flirtea con el control. ¿Será por eso que hay inflación?, pregunté. Es un síntoma, dijo. La raíz es la desalineación. Cuando la confianza se usa para obtener ganancias y no para administrar, la economía se vuelve ruidosa e inestable. Entonces tocó el símbolo y parpadeó. Todavía tienes una ventana, dijo. Pero la firma debe reescribirse con generosidad intencionada, no con impuestos forzados. Y sabía que no solo hablaba de los gobiernos. Hablaba de nosotros. Nos trasladamos de nuevo, esta vez a lo que parecía una biblioteca construida con sonido. Cada libro vibraba, literalmente zumbaba como si contuviera ecos vivos. El espacio era infinito, pero no me sentí perdido. Me sentí guiado. Dijo Jesús, es el archivo de la profecía económica. Agitó la mano y los libros flotaron hacia nosotros. Algunos eran de un dorado brillante,
otros de un gris opaco. Cada uno era un plan del futuro financiero de una nación, no inamovible, sino lleno de posibilidades. Estas no son predicciones, aclaró. Son propuestas basadas en decisiones actuales. Vi uno titulado Estados Unidos 2025 a 2035. Lo abrió. Dentro no vi gráficos ni tablas. Vi personas, familias, empresarios, legisladores, niños. Todos reaccionando a los acontecimientos financieros. Algunos impulsados por el miedo, otros por la fe. Algunos se derrumbaron bajo presión, otros prosperaron ante la adversidad. Entonces vi el término economías respaldadas por la fe. ¿Qué es eso?, pregunté. Es cuando un pueblo construye con propósito, no con pánico. Entonces vi un libro paralelo. El mismo título, pero este era sombrío. Dentro había advertencias, manipulación, censura de la disidencia, monedas digitales apresuradas sin control moral. ¿Cuál ocurre?, pregunté con el corazón acelerado. Jesús cerró ambos libros. Eso depende de si mi pueblo recuerda quién es realmente su proveedor. Entonces me miró con intensa claridad. Diles que la estabilidad no vendrá de los sistemas. Vendrá de la administración. Me quedé en silencio, abrumado, pero también entusiasmado. Tenía que llevar esto de vuelta. Déjame mostrarte cómo se ha protegido el dólar. Jesús habló mientras caminábamos a través de lo que parecía una cúpula invisible sobre la tierra, como una atalaya que vigilaba las corrientes económicas en lugar de los sistemas meteorológicos. Señaló diferentes rutas comerciales, que flotaban como vetas brillantes a través de los continentes, barcos en movimiento, bienes en intercambio, pulsos invisibles que subían y bajaban como mareas. Entonces me detuvo. ¿Ves eso? Señaló lo que parecía una delgada red dorada extendida sobre Estados Unidos. Eso es lo que llaman influencia económica. Pero aquí, en este lugar, lo vemos como un escudo anticonfianza. ¿Blindaje anticonfianza?, pregunté, observando cómo esta red se atenuaba cuando se implementaban ciertas políticas y brillaba con más fuerza cuando otras se alineaban con la justicia. Jesús explicó, el dólar estadounidense ha estado protegido durante décadas, no solo por el ejército o el mercado, sino por un pacto espiritual más profundo que recompensa la equidad en el comercio. Siempre que la nación honraba la equidad, el escudo se engrosaba. Siempre que explotaba a otros, el escudo se quebró. Entonces me mostró eventos específicos, guerras arancelarias, tratados, momentos en los que líderes actuaron por miedo y momentos en los que otros actuaron con discernimiento. Vi cómo estas decisiones no eran solo ajedrez económico. Eran pruebas espirituales. Dijo, cada vez que se impone un arancel, el cielo escucha el motivo. Era para controlar o corregir. Esa frase me impactó como un rayo. Continuó, les han enseñado aranceles y negociaciones, pero nosotros los vemos como palancas espirituales, maneras de revelar el corazón de una nación. Entonces Jesús me permitió escuchar las oraciones de los pequeños agricultores de otros países que claman por justicia, y las silenciosas oraciones en las salas de juntas de los empresarios éticos de Estados Unidos que intentan arreglar las cosas sin perderlo todo. Estas oraciones importan más que las sanciones. Dijo, el cielo no se mueve por la moneda, sino por la conciencia. Y luego añadió, si el escudo alguna vez falla, no será por culpa de un poder extranjero. Será porque la justicia fue reemplazada por la fuerza. A continuación, entramos en lo que solo puedo describir como una catedral de ecos, alta, infinita y viva. Las paredes relucían con conversaciones, tratos y acuerdos silenciosos alcanzados a través de los océanos. Pero estos no eran solo acuerdos comerciales. Eran huellas espirituales del comercio global. Jesús dijo que esto es la sala de la intención global. Vi mesas, no físicas, sino energéticas, donde las decisiones de los líderes se sentaban como contratos invisibles. Cada acuerdo comercial,
embargo y asociación no solo afectaba a los países. Afectó los campos energéticos de las personas, su estabilidad, su esperanza. Me llevó a una mesa iluminada y me dijo, mira. Era un acuerdo comercial entre dos naciones, una grande y la otra en desarrollo. En teoría, parecía beneficioso para ambas. Pero aquí vi algo oculto, pagos insuficientes, riesgos desiguales, explotación sutil. Ese acuerdo parecía justo, pero dejó a una de las partes espiritualmente endeudada. Jesús dijo, vi cómo las consecuencias emocionales se extendían por las comunidades, desempleo, resentimiento, sufrimiento silencioso. Nunca me di cuenta de que la intención detrás del papeleo importa más que el papel mismo. Luego me llevó a otra mesa. Esta vez, un pequeño y humilde contrato entre dos países vecinos. Un comercio modesto, pero un esfuerzo sincero por apoyarse mutuamente. Ese acuerdo brilló. Esto, dijo, resuena con una bendición. Me mostró cómo cada transacción realizada desde la dignidad compartida multiplica la moneda espiritual, mientras que las realizadas desde el control crean pobreza silenciosa incluso en lugares ricos. Luego dijo algo que nunca olvidaré, sus economías terrenales suben y bajan, pero sus economías espirituales son permanentes. La tierra puede intercambiar bienes, pero el cielo intercambia motivos. Y en ese momento me di cuenta de que habíamos estado viendo los números equivocados. Jesús hizo una pausa y me preguntó, ¿te gustaría ver qué pasa cuando se ignora el orden espiritual? Dudé, será pesado. Asintió suavemente, pero era necesario. Tocó lo que parecía una cortina fina, y al instante me mostró una versión del mundo donde la verdad estaba silenciada. Una versión donde las naciones se movían solo por lucro. Sin oración, sin justicia, sin integridad, solo una fría estrategia. No era caos, pero estaba vacío. Hermosos edificios, líderes ricos, pero ojos vacíos. La gente caminaba con riqueza, pero sin paz. Escuché risas sin calidez. Vi noticias que parecían inteligentes, pero no transmitían la verdad. Aquí, Jesús dijo, la moneda no se controla por el valor, sino por el miedo. Entonces vi cómo los billetes se desmoronaban en las manos de la gente, no físicamente, sino con energía. Tenían dinero, pero ya no significaba nada. No podía comprar la alegría. No podía comprar la confianza. No podía calmar la ansiedad. Y cuando una nación intentaba ascender, otras la derribaban. No con la guerra, sino con la manipulación del comercio, la desinformación y la codicia oculta tras las políticas. Esto es lo que sucede, dijo, cuando las naciones rechazan las leyes espirituales del orden, el honor, la humildad y la administración. Luego me mostró parlamentos sin oración, iglesias vacías, museos convertidos en museos, líderes que portaban cruces pero ignoraban el llamado a la justicia. Pero no me dejó allí. Volvió a correr la cortina. Le pregunté, ¿por qué me enseñaste eso? Respondió, para que lo entendieras. La libertad es frágil cuando no está arraigada en la ley espiritual. Vi que el desorden no empieza con la política. Empieza cuando un pueblo olvida su identidad espiritual y se entrega a sistemas sin alma. No pude evitarlo. Después de ver todas estas escenas, las ondas globales, el escudo del dólar, las salas de comercio espirituales, un nombre aparecía una y otra vez, Trump. Así que finalmente pregunté, Señor, ¿por qué siempre está en el centro de todo? Jesús se volvió hacia mí. Porque la gente proyectaba su impotencia en él. No lo entendía. Continuó, se convirtió en un símbolo, no solo político, sino espiritual. La gente no veía a un hombre. Veían un detonante de esperanza, de miedo, de cambio, de retorno. Entonces dijo, la mayoría de la gente no respondió a sus acciones. Respondieron a lo que él despertó en su interior. Pregunté, ¿pero qué lleva consigo? Jesús me mostró una visión extraña.
Una antorcha pesada, tallada, no ardía con llama, sino que latía como un corazón latente. Trump la sostenía, pero no con orgullo. Le temblaban las manos. Pocos conocen el peso de ser un pararrayos, dijo Jesús. Luego me mostró una cronología. La vida de Trump, sus primeras visiones, sus tareas retrasadas, las interrupciones divinas y algo inesperado. Oraciones. Vi a personas de las que nunca había oído hablar imponiéndole las manos en habitaciones silenciosas. Intercesoras, guerreras, abuelas, personas de profunda fe que nunca acapararon titulares. No necesitas estar de acuerdo con él, dijo Jesús. Pero debes comprender su papel sin juzgar, sin suposiciones, pregunté. Entonces, es el elegido. Sonrió. ¿Elegido para qué, Daniel? Eso me detuvo. Jesús continuó. Él fue elegido para sacudir la tierra, pero le corresponde al pueblo construir lo que se mantenga después del temblor. Entonces me miró con mucha seriedad. Diles, no toda tormenta es enviada para destruir. Algunas son enviadas para revelar los cimientos. Y en ese momento, finalmente entendí. La verdadera historia nunca fue sobre el hombre. Se trataba de lo que el hombre despertó en nosotros. Jesús levantó la mano y el mundo pareció expandirse. No como el paso del tiempo, sino como las páginas de un libro que se abren. Mira, dijo. Estas son las alineaciones que se están formando. Ahora, ante mí, apareció lo que parecía un mapa celestial, no de estrellas, sino de monedas y naciones unidas por hilos de decisión. Se movían y realineaban como placas tectónicas hechas de confianza. Y ciertos años brillaban con más intensidad que otros. El periodo de 2025 a 2030 brillaba con un azul intenso, casi como la calma antes de una ola. Pero debajo, vi capas moviéndose. Naciones cambiando sigilosamente sus rutas comerciales, ignorando a viejos aliados, probando monedas alternativas, susurré. ¿Es este el comienzo de un colapso? No, dijo Jesús con dulzura. Es el comienzo de la consolidación. El mundo no se está desmoronando. Se está reorganizando por la fuerza en algunos lugares, por la fe en otros. Luego me mostró Estados Unidos y vi dos futuros, uno junto al otro. En uno, el dólar estadounidense se mantuvo fuerte, pero solo porque la gente volvió a la generosidad. Las economías locales florecieron y la humildad moldeó el comercio. En el otro, el dólar fue reemplazado, no de la noche a la mañana, sino lentamente, por una construcción digital sin conciencia. Parecía eficiente, pero me producía una frialdad que podía sentir en el pecho. Entonces vi naciones formando agrupaciones casi como tribus económicas, no solo por región, sino por alineamiento espiritual. Algunos grupos se formaron a partir de códigos morales compartidos, integridad, administración y cooperación. Otros se construyeron en torno al control, la deuda y la influencia secreta. Estas no son alianzas geográficas, explicó Jesús. Son alianzas de valores. Luego señaló algo que nunca olvidaré. Una línea de tiempo con forma de embudo. En la cima había distracciones, noticias de famosos, publicidad exagerada, división social. Pero al final había una puerta. Una etiquetada como, 2030, la gran elección. ¿Qué es eso?, pregunté. Dijo que es el umbral entre los sistemas de control y los sistemas de confianza. Y nosotros, la gente común, decidimos cuál sobrevive. De repente, el término cayó en mi espíritu como un trueno. Reversión monetaria. No sabía si era algo que ya había sucedido o algo que estaba por venir. Pero lo sentí como una vibración en la columna vertebral. Miré a Jesús. ¿Qué significa? Respiró hondo. No es un solo evento. Es una secuencia. Una raíz oculta de cómo la humanidad define el intercambio. Me mostró el dinero físico, luego el digital, y luego algo más.
Parecía la energía misma, el carácter hecho tangible. ¿Qué es eso?, pregunté. Eso, dijo, es la verdadera moneda del cielo. La intención. Luego me mostró cómo la Tierra atraviesa 3 grandes fases económicas, y estábamos al borde de la segunda. Economía transaccional, dinero por bienes. Economía conductual, dinero por acceso, datos, influencia. Economía espiritual, influencia basada en la frecuencia, la integridad y el impacto comunitario. El cambio de rumbo, dijo, ocurre cuando el mundo alcanza el punto crítico donde las personas dejan de confiar en el sistema y empiezan a confiar más entre sí. Pero había una advertencia: si el sistema detecta ese cambio demasiado pronto, acelerará el control artificial mediante restricciones, políticas inteligentes e incluso incentivos que parecen libertad, pero que endurecen la conciencia. Me mostró un futuro donde se ofrece seguridad a cambio de obediencia. Pero conlleva costos ocultos, vigilancia, sistemas de puntuación manipulados y aislamiento de los disidentes. Pero dijo, si suficientes personas despiertan, esta reversión se vuelve pacífica. Las monedas locales florecen. El trueque regresa. La habilidad reemplaza el estatus. Pregunté, ¿sobrevivirá el dólar? Jesús respondió sin pestañear. El dólar sobrevivirá mientras sobreviva su espíritu, humildad, generosidad y justicia. Si se vuelve orgulloso, controlador o explotador, se revierte. Y luego dijo, observen los sistemas que promueven la comodidad sin consciencia. Esas serán las herramientas de la distracción. Me quedé sin aliento por un instante, no por miedo, sino por la comprensión. Estamos al borde del abismo, y la mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. Siempre pensé que la oración era algo personal, algo que se susurra antes de dormir o se grita con desesperación. Pero en ese lugar, vi la oración como infraestructura, los caminos invisibles bajo las naciones, el cableado detrás de las decisiones. Jesús me llevó a una cámara de ecos donde las oraciones sin respuesta de la gente flotaban como una luz suspendida. Agricultores, maestros, madres solteras, inmigrantes, empresarios, todos clamando por estabilidad, justicia y propósito. Vi ángeles recogiendo esas oraciones, organizándolas, dirigiéndolas como planos. Así, dijo Jesús, es como el cielo responde a la tierra. No mediante elecciones, sino mediante la intercesión. Y entonces me mostró algo para lo que no estaba preparado. Todo cambio político importante, económico o social, fue precedido por un aumento repentino de la oración en secreto, no de manifestaciones públicas, ni de redes sociales, de gemidos privados, llantos en el coche, diarios que nunca se leen, susurros nocturnos. Esta gente cree que nadie la escucha, dijo Jesús. Pero nosotros sí. Y cuando las oraciones se alinean con la justicia, la misericordia y la humildad, Él puede cambiar las políticas sin necesidad de escritores. Vi a un senador, antes empecinado en el control, replantearse repentinamente una política, no por los grupos de presión, sino porque su hija había estado orando en secreto. Ni siquiera supo que era su influencia. Pero el cambio se produjo de todos modos. Entonces Jesús me dijo, la oración es el lenguaje de los sistemas antes de que existan. Toda ley espiritual comienza como un susurro. Le pregunté, entonces, si suficientes personas oraran con el corazón correcto, ¿podrían detener el colapso financiero? Sonrió. El colapso no es el miedo. El control sin amor sí lo es. Pero sí, si mi gente me buscara a mí, no a los resultados, comenzaría la realineación. Hizo una pausa y luego añadió, díganles que no voten solo con la voz. Vota con tu vibración, con tu conciencia, con tu generosidad, con tu gratitud. Estas también son oraciones. Y de repente me di cuenta de que orar no era pasivo. Es arquitectónico. Esta parte me destrozó. Después de ver los archivos, las alineaciones, las economías espirituales, pensé que la experiencia se desvanecería como un sueño. Pero en cambio,
Jesús se paró frente a mí y me dijo, Daniel, ahora llevas la revelación, pero el libre albedrío aún te pertenece. No hablé. Solo lo miré. Él continuó, puedes volver a tu vida y recordar solo la parte, o puedes elegir llevar la revelación, pero te costará. ¿Qué tipo de precio? Pregunté. Me acompañó a través de lo que parecían escenas de mi vida, conversaciones futuras donde la gente se reía de mí, me llamaba delirante, decía que había perdido la cabeza, la familia me rechazaba, los clientes se marchaban, la incertidumbre financiera, la soledad. Pero también dijo que verás almas despertar, almas tranquilas. Los que nunca hablaron antes finalmente dicen que yo también lo sentí, no quería la carga pero no podía dejar de saber lo que vi, dijo que la verdad no exige atención, solo pide ser vivida, luego me mostró una pequeña llama azul dentro de mi pecho, esto dijo que es tu administración ahora, no para convencer, ni para trolear, sino para llevar. Le pregunté, ¿y si lo arruino? Sonrió. Y entonces empiezas de nuevo. Y me ofreció la mano. ¿Estás listo para recordar? Dudé medio segundo. Luego asentí. Todo cambió. La visión empezó a cerrarse. El sonido se desvaneció, y lo último que oí fue un susurro. Cuéntaselo. Cuéntaselo todo. Y cuando me desperté en mi escritorio, con el café frío y la pantalla congelada, supe que nada volvería a ser como antes.